buenas, bienvenidos a una nueva temporada aquí en A la Liga con Juegui. Arrancamos el curso con un análisis de todo lo que se nos viene por delante esta temporada, tocando las claves del año 2025-2026 tras todos los movimientos que han tenido lugar este verano en el mercado de fichajes. ¿Quiénes serán los grandes protagonistas del año y las revelaciones y las decepciones? De todo eso vamos a hablar a continuación, así como también de la actualidad del mercado de fichajes o de Solar. Atentos porque han lanzado sus cartas. Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios, que queremos leer también tus predicciones para esta temporada. Aquí, un nuevo año en A la Liga con Juegui. Un nuevo año, tengo conmigo a mi compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el veranito? Pues la verdad es que bien, la verdad es que bien. Bien, A pesar de que tengo un terremoto en casa, se ha portado lo suficientemente bien como para poder irnos unos días de vacaciones, así que no nos vamos a quejar. ¿Y tú, Javi, cómo ha ido? ¿Cómo se ha portado? Nosotros también muy bien. Yo en este caso tengo dos seísmos activos de momento, pero bueno, hemos salvado muy bien la pretemporada y estamos ya en semana de estreno liguero, que es cierto que, bueno, para el que no esté viendo el vídeo, que lo esté escuchando en modo podcast, pues no vengo con traje de gala, vengo un poco con un look más deportivo, pero esta semana hay que engalanarse porque empieza la Liga 25-26 y tenemos la suerte de poder volver a contarla un año más aquí en Juegui. Yo también vengo en plan sport porque el calor aprieta, 11 de agosto, la verdad es que hace calorete y hay que refrescarse lo máximo posible, ojo, que no se os olvide estar bien hidratados. Consejo así para empezar Señor. la temporada, Javi, porque se nos viene una temporada muy interesante. Siempre que empieza una nueva temporada, siempre viene la emoción, ¿no? Siempre esos primeros partidos, las primeras claves, las primeras sorpresas, las primeras decepciones, y de todo eso vamos a hablar. O sea, quiero poner encima de la mesa un poquito lo que pueden ser las claves de este año 2025-2026. ¿Cuál crees que pueden ser así las primeras claves que podamos ir viendo en estas primeras jornadas? Bueno, hay mucho que hablar. Sobre todo yo me centraría en que si la temporada pasada, creo que además fue el diario Marca el que tituló La Liga de Mbappé, este año creo que esa presión pasa de forma significativa al Fútbol Club Barcelona, que va a defender títulos. Creo que además dentro de lo que es la consecución de honores, por lo que fue la temporada pasada del Barcelona, especialmente en Liga, pero también en Champions, donde se quedaron a un pasito de poder estar en esa soñada final, dentro de esa consecución de honores también toca el reto de la presión, ¿no? Una presión que seguramente que Hansi Flick, en base a su experiencia, sabe llevarla muy bien, pero todas las miradas apuntan a Lamine Yamal. Y es que si el año pasado, como te decía, fue la Liga de Mbappé, este año pues todo parece ser que va a ser la Liga de Lamine, o que al menos así es como vamos a comenzar. El Barça defiende título, lo hace además con una plantilla fortalecida, quitando ese pero de la sorpresa del mercado que ha sido la salida de Íñigo Martínez, que tendrá que trabajar Hansi Flick para poder compensarla, pero así en modo de titulares me quedo con eso por un lado. Y luego también en lo que afecta a negocio, que lo hablaremos en un segundo bloque, más especialmente centrado en fichajes y demás, pues hay que hablar claramente de la falta de financiación que nos encontramos dentro de la liga. No afecta directamente a los clubes que de momento sí que están pudiendo mantener el pulso al resto de conjuntos europeos. Hablamos de Atlético de Madrid y de Real Madrid. También pongo un pero. Atlético de Madrid y Real Madrid no van a estar dentro del top 10, creo que ni incluso dentro del top 15 de equipos que más dinero han invertido en Europa. O sea que dentro de sus posibilidades están invirtiendo, pero muy lejos de lo que estamos viendo que están haciendo equipos como Liverpool, como Manchester United, que se están moviendo, Chelsea, que se están moviendo con una ligereza en el mercado importante. Y no me quiero centrar tanto en estos clubes, Madrid, Atlético de Madrid, el Barça no está haciendo eso porque sabemos la situación económica que tiene, está sustentado por la Masía, pero sí que creo que afecta a los otros 17. Y estamos viendo un mercado muy austero, yo creo de los mercados más austeros que recordaba. Eso sí, hay que decir siempre
que aquí se trabaja muy bien la cantera, en España se trabaja muy bien en la dirección deportiva y creo que los equipos españoles seguirán siendo competitivos. Pero este año yo diría que la brecha se ha gigantado más aún. Sí, o sea, primera clave que podemos sacar o primera conclusión con respecto a la pasada temporada, el nivel medio de la liga ha bajado, según tú, considerablemente. O sea, de forma bastante abrupta. Vamos a ver un peor fútbol, entre comillas, en la liga este año 2025-2026 que el pasado curso. Bueno, yo sobre todo lo que creo es que lo que estamos viendo es una imposibilidad manifiesta a la hora de ir al mercado para traer según qué jugadores. A ver, según qué jugadores de nivel medio alto eligen otro tipo de ligas o otro tipo de clubes, ¿no? Porque siempre hay clubes, por ejemplo, en Italia, en Francia, que tienen posibilidad de reforzarse a otros niveles. Lo que sí creo, y no hablo de fútbol porque al final eso luego hay que verlo y hay que trasladarlo al campo, también considero que hay equipos de la Premier que fichan muy por encima de sus posibilidades y jugadores con un valor de mercado que ni siquiera lo tienen. Eso luego hay que trasladarlo al campo. Sin ir más lejos, la temporada pasada el Betis se metió en una final europea. Yo creo que el Betis, por ejemplo, tiene un buen equipo, quitando eso, la última lesión de Isco, que va a estar fuera 3 mesecitos y que lo vamos a echar de menos, pero en general tiene un buen bloque. Villarreal tiene un buen bloque. Valencia con Corberán demostró que tiene un buen bloque. O sea, pero sí que es cierto que estamos viendo la dificultad a la hora de cubrir jugadores. Por ejemplo, se marcha Enzo Barrenechea del Valencia. Es verdad que estaba en un formato de un año de cesión y donde normalmente podrías haber retenido al jugador, haber intentado pagar traspaso y quedártelo. Pues ahora el jugador se marcha, tienes que sustituirlo y lo sustituyes de aquella manera, ¿no? De nuevo vuelves a probar a ver si te sale. Como digo, los directores deportivos en España tienen mucho ojo, muy buena visión y también saben atacar mercados como los sudamericanos, como el mercado portugués, por ejemplo, o incluso el francés, y lo hacen bien. Y luego también tenemos la cantera. Creo que eso también es otra válvula de escape para el fútbol español. No sé si afectará tanto en el campo, pero desde luego en los despachos sí que lo está haciendo. Pues mira, voy a poner por aquí la clasificación para ver un poquito. Obviamente están todos los equipos con 0 puntos, pero hemos comentado, ¿no? El nivel de la liga parece ser que ha bajado. Me gustaría leer en comentarios si la visión de Javi es un poquito compartida por el resto. Pero, Javi, primera pregunta. Liga de 3, Liga de 2. Así, rápido y conciso. ¿Crees que el Atlético va a pelear hasta el final, hasta las últimas jornadas, hasta la 37-38 por el título de Liga o no? Quiero pensar que sí, pero tengo ya varios fracasos a la espalda con poner al Atlético en esa terna y que luego me acabe decepcionando un poco. De nuevo vuelve a gustarme el mercado de fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid, especialmente centrado en el nombre de Alex Baena, que me parece un jugador diferencial, pero también Johnny Cardoso, justo lo que necesitaban. David Janko, que también tiene muy buena pinta en ese central. Entonces vuelve a gustarme mucho ese mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y lo que me preocupa un poco más es la narrativa interna que hay en el seno del conjunto de Diego Pablo Simeone, ¿no? Creo que empezar una temporada insistiendo en que tu objetivo es competir, creo que al final eso de una forma anímica acaba afectando al grupo. Entiendo y sé, y es obvio, que de puertas para adentro la comunicación o la narrativa será diferente. Pero de verdad pienso que el Atlético tiene que hacer frente a sus posibilidades reales y aunque siga habiendo una diferencia importante respecto a los proyectos de Madrid y Barcelona, sin ir más lejos, acabamos de ver la temporada anterior como el Nápoles, por ejemplo, ganó la Serie A, ¿no? Frente a equipos también, especialmente el Inter, ¿no? Preparados presupuestariamente para algo más. Entonces no me parece un imposible y sobre todo quiero ver cuál es la justificación o cuál es la narrativa o cuál es el discurso que vemos por parte de Diego Pablo Simeone, que creo que esta temporada sí que necesita trasladar esa exigencia también a la parte fútbol. Creo que el Atlético de Madrid está preparado para jugar más de lo que lo vimos la temporada pasada. Tiene uno de los mejores jugadores del mundo, Julián Álvarez. Creo que eso al final también tiene que marcar las diferencias y yo creo que el objetivo primordial del Atlético de Madrid tiene que ser llegar a esas últimas 10 jornadas con opciones de título. Vamos a ver si lo consigue el conjunto colchonero. En cuanto al resto, ya hemos dicho que pues el nivel puede que haya bajado, pero me gustaría saber en competición europea cuál es tu visión.
al respecto de qué equipos van a competirla, ¿no? Yo, bueno, más allá de que ya sabemos equipos que lo van a hacer, como por ejemplo el Villarreal, el Betis, e incluso te diría que la Real Sociedad, que el año pasado tuvo un muy mal año y no se quedó tan lejos de poder competirla. Podemos dar algún que otro nombre más, como el Celta, que con Claudio Giraldez ha dado un salto muy importante. ¿Quién crees que se puede meter más en esa lucha? ¿Qué equipo ves que se ha reforzado bien y que puede dar ese saltito para estar ya sea Europa League o Conference? A mí me gusta mucho el Villarreal, por ejemplo. Creo que es de los equipos que mejor mercado ha hecho. Es cierto que pierden a un delantero que fue importante la temporada pasada por momentos, como Tierno Barry, pero también es verdad que la venta de Tierno Barry es esa que precisamente te comentaba antes, ¿no? Esos clubes de la Premier League que fichan a jugadores para mí a un precio desorbitado con respecto a su valor real de mercado. Vendes a Tierno Barry y la preocupación principal del Villarreal ha sido, bueno, y Alex Baena, evidentemente que es una baja de mucha importancia, cubierta en principio por Moreiro, pero tiene jugadores también jóvenes como Jeremy Pino, tienen la veteranía y también el conocimiento por parte de jugadores tipo Pepe, Tajon Buchanan, que te va a meter también mucha presión a la hora de ganarse esos minutos. La de Tierno Barry está cubierta en casa por Eta John, que está siendo una de las sensaciones de la pretemporada, jugador camerunés de solo 21 años, procedente de la cantera del Cádiz, ahora en el Villarreal y la temporada pasada segundo máximo goleador de Primera Federación. Eso, más los ayoces, Gerard Moreno esperemos que le respete las lesiones, el movimiento de Thomas Partey, pero sobre todo, para mí la inteligencia del Villarreal ha sido irse a la parcela defensiva, donde la temporada pasada fue un equipo que concedió mucho, pero fue un equipo que durante la temporada tuvo que salvar la posición del central con un Foyth lesionado más de casi toda la primera vuelta, con un Albiol ya retirado, que de hecho ahora mismo está sin equipo, si no me equivoco se ha retirado ya del fútbol profesional, y luego con Logan Costa y Kiwi Kangwala, que son dos jugadores de un nivel bastante medio, por no recordar que el lateral derecho titular habitual era Kiko Femenía. Y ha resuelto muy bien toda esa defensa. Creo que tiene una defensa muy competitiva, con un Juan Foyth a pleno rendimiento, Santiago Mourinho y Rafa Marín. Me gustan mucho los fichajes que ha hecho el Villarreal en esa parcela. Y creo que puede ser el equipo dinamizador, un poco como fue el Athletic Club la temporada pasada. Un Athletic Club que también estaba haciendo un buen mercado. Areso, pendientes a Aymeric Laporte. Y también la renovación de Nico Williams, pero que se encuentra pues con lo que es la suerte del fútbol, ¿no? Esa lesión de Sancet también importante en un inicio porque se perderá entre 1 y 2 meses de competición. Y luego también el doping de Geray, ¿no? Que está todavía pendiente de dilucidar, pero que todo pinta que no va a acabar bien o que las pruebas que hay me parece que no van a poder determinar la asunción de responsabilidades por parte del jugador, aunque fuera un tratamiento capilar, me temo. Y ese tipo de circunstancias al final, bueno, pues te va a meter en un poquito de presión o de dificultad en el inicio. Pero el Athletic Club tiene que ser otro equipo dinamizador junto al Villarreal. No descubro nada porque fueron los equipos que quedaron cuarto y quinto, pero creo que han hecho un digno mercado. Y a partir de ahí hay proyectos que me gustan. Hablabas del Celta, creo que la Real Sociedad también este año va de tapado. Va de tapado porque no tiene competición europea. El Valencia la temporada pasada con Corberán cambió completamente de visión en la segunda vuelta y no ha acabado tan mal en el mercado, quitando esa baja sobre todo de Barrenechea. Además, creo que tiene que reforzarse en algunas parcelas. Puede ser otro equipo que esté ahí tocando la puerta. Y luego hay un equipo en el que tenemos también bastantes expectativas, pero que creo que necesita cerrar bien el mercado. Por un lado está Mallorca. El Mallorca es un equipo que me gusta mucho y que creo que con Arrasate puede también estar en las posiciones de arriba. Y sobre todo Sasuna. Me está gustando su pretemporada y sobre todo me gusta mucho la propuesta de su técnico, de Alessio Licci, que es un técnico de método, que es un técnico que va a intentar hacer cosas diferentes a lo que vimos la temporada pasada con Vicente Moreno. Y creo que Osasuna puede ser otro de los equipos tapados. Yo comparto la visión con Lisi. Me parece un técnico que desde luego tiene una mayor apertura de miras, ¿no? Que Vicente Moreno, ¿no? Que quizás se quedó en un quiero. A veces parece que podía, pero no terminó haciéndolo, ¿no?
veremos a ver quién se termina colando, quién es esa especie de revelación, ¿no? Quién es ese Rayo de la pasada temporada, por ejemplo, que terminó colándose en competición europea, pero va a ser, la verdad es que interesante, sobre todo ver un poquito, ¿no? Cómo encajan esos fichajes, cómo le dan forma los diferentes entrenadores. Y por la parte baja, Javi, pues vamos a ver un poquito quiénes son los grandes candidatos, ¿no? Sin embargo, quiero decir que vamos a hacer diferentes podcasts a lo largo de las próximas semanas, centrándonos un poco en todos los apartados, ¿vale? Tanto en la liga, en la lucha por la liga, competición europea, descenso. Vamos a ir viendo un poco. También, por supuesto, vamos a ir viendo en Jueguin todo lo que viene siendo, pues, las cuotas de estas de estas apuestas a largo plazo que también tenemos y nos encontramos. ¿Quiénes son los favoritos para ganar la liga o para colarse en Champions o para terminar descendiendo, ¿no? Pero que sepáis que esto va a ser una especie de previa, una mirada general y ya iremos concretando las próximas semanas todo esto. Así que suscribiros y que te notifique para cuando subamos los próximos podcasts. Pero Javi, descenso. Aquí, por supuesto, hay que contar con los 3 ascendidos, recién ascendidos, que como suele ser habitual temporada tras temporada, bueno, pues al final la falta de recursos o el salto entre segunda y primera, para mí que cada vez es más grande. No sé si por el reparto económico, no tengo ni idea por qué, pero hemos visto que suele ser habitual que equipos que suban, bajen directamente, incluso equipos como el Español, que se han convertido en una especie de ascensor, no terminan de estar cómodos ni en primera ni en segunda, ¿no? Segunda les queda un poquito larga y primera al revés, ¿no? Primera se queda un poquito larga y segunda un poquito corta, ¿no? ¿Cuáles crees tú que se pueden meter en ese berenjenal este año? No sé si puedes creer que haya alguna sorpresa. No sé si el Sevilla, ¿no? Que ha coqueteado bastante estos últimos años. Precisamente uno de los nombres que me has quitado, ¿no? Empezamos no por el resumen rápido. Levante, Elche, Oviedo. Evidentemente, pues ese cambio de categoría van a sufrir bastante, pero no solo por eso. Sobre todo Levante y Elche están haciendo un mercado de fichajes muy austero, demasiado austero, para haber subido de segunda división a primera. Y al Levante además se le ha unido la mala suerte en cuanto a lesiones. Creo que son 7, 8 jugadores los que están en el parte médico, entre ellos su máxima figura, que es Carlos Álvarez, precisamente, que fuera canterano del Sevilla. El Sevilla es otro de los equipos que me genera cierta incertidumbre porque en las últimas fechas apenas se está hablando de la posible salida, por un lado, de Loic Badé y por otra de Luque Bacchio, que son dos jugadores, diría, los dos mejores jugadores que tiene el conjunto hispalense y tengo bastantes dudas porque el Sevilla lleva ya coqueteando algún tiempo. Creo que su plantilla, si bien empezó bien el mercado de fichajes, ahora mismo a esta altura me parece un tanto decepcionante. Y creo que no tenemos demasiadas garantías para pujar fuerte por ese Sevilla. También el Deportivo Alavés, otro equipo que está haciendo un mercado de fichajes austero, que no se está reforzando y que creo que va muy con lo justo y que ha perdido demasiados jugadores importantes. Caso de Quique García o Santiago Muriño, Joan Jordán, sin ir más lejos. Y luego hay un par de equipos que te los voy a dar que igual te sorprenden, que son Rayo Vallecano y, hombre, el Celta no creo, pero les pongo el pero. Pienso sobre todo en el Girona de la temporada pasada. El Girona de la temporada pasada le costó muchísimo combinar Liga de Campeones con la Liga. De hecho, fue un equipo que tuvo problemas y en las últimas jornadas, si no llegan a irrumpir pues dos grandes clásicos como fueron Stuani y Portu, pues hubiera tenido problemas para mantener la categoría. Se le hizo demasiado larga la Liga de Campeones, fue una competición que deparó muy poco buen sabor. De hecho, fue más un problema que otra cosa. Que bueno, que le quiten lo bailado, ¿no? Pero no lo combinó bien esa competición Europa Liga se le hizo larguísima. Y Rayo Vallecano y Celta son dos equipos que han conseguido también esas plazas europeas y que van a tener que jugar jueves-domingo. Es cierto que les pongo un pero, una salvedad, que son sus entrenadores, Íñigo Pérez y Claudio Giraldes, son dos entrenadores también de método, como hablábamos de Alessio Licci, dos entrenadores que conocen bien su plantilla. En el caso de Giraldez es un entrenador además que no duda en rotar piezas, en cambiar piezas. Es verdad que tienen jugadores de muchísima calidad, caso de Mingueza, Alonso, Yago Aspas, en el Celta. Por parte del Rayo tenemos a Leyen, tenemos bueno, de momento a André Ratiu, veremos, ¿no? Y jugadores también interesantes arriba como Isi Palazón, o sea que
Realmente tienen jugadores que saben afrontar esa presión, pero tienen un reto que nunca han enfrentado de momento en estos últimos años. Tanto Rayo como Celta no están acostumbrados a Europa y Liga. Y hombre, diría que no, pero ya hemos tenido casos anteriores donde hemos visto que si no sabes afrontar bien este tipo de competiciones, la liga se te hace muy larga. Sí, yo me centraría incluso más en el Rayo, ¿no? Porque digo, al final el Celta sí que ha reforzado su plantilla y además tiene mucho donde tirar abajo, ¿no? Porque, bueno, que vamos a contar, ¿no? De Claudio Giraldez. El Rayo me ofrece más dudas, ¿no? Sobre todo lo que me ofrece dudas es la delantera, ¿no? Y es que, claro, ¿cómo vas a tirar la temporada con lo que tiene actualmente? Que, en fin, bueno, consiguió la clasificación a Europa, ¿no? Pero me ofrece bastantes dudas y sobre todo también el hecho de el estilo de juego, ¿no? En casa ya sabemos que el Rayo presiona, es un equipo que presiona arriba muchísimo. Y claro, ahora con la situación actual, pues vamos a ver si con la acumulación de partidos le da para poder hacer o llevar a cabo ese estilo de juego. En comentarios, chicos, revelación, decepción, todo lo que termine en on lo ponéis y que, oye, mojarse y que veamos esa respuesta para final de temporada, echar un vistazo a esas apuestas. Javi, ¿te mojas tú con alguna apuesta así o lo dejamos para el siguiente podcast? ¿Cómo lo ves? ¿Apuesta concretamente sobre qué? ¿Sobre Revelación, algo revelación y decepción. revelación de la temporada? Mira, se me olvidó decirlo antes, así que aprovecho ahora para comentarlo. A mí me gusta mucho la planificación que ha hecho el Español de esta temporada. Así que voy a ponerle fichitas al Español, que creo que de ser un equipo que en la última jornada se jugó la permanencia, podríamos ver a un Español que, no lo he dicho antes, cuando hemos hablado de equipos que pueden estar en competiciones europeas, pero creo que podemos ver a un Español por encima de la 10ª plaza. Me gusta mucho esa combinación Ramón Terrats, Puado, gente de la casa, con gente que arriba que no escatima un esfuerzo como Quique García, Roberto. Luego con una portería segura, Dimitrovic, Lele Cabrera. Es un equipo que me da muy buenas vibraciones por todo lo que le he visto de momento. Yo voy a decir que va a estar entre el Getafe y el Elche. Creo que el Getafe se ha reforzado bastante bien, al contrario que otros veranos. Y ya sabemos, conocemos Bordalás, la Bordaleta, cómo funciona. Y Te gusta mucho el Elche, ¿eh? No es la primera vez, ya en este contenido que hemos hecho de Jornada Perfecta, te he visto hablar muy bien del Elche. sí, Te gusta Sarabia, eres de Sarabia. soy saravista, sí, soy saravista. Soy de Saravaras. No sé, en segunda división me pareció el mejor equipo. Desde luego, para mi gusto, por lo menos como bloque y como estilo de juego, creo que lo tenía bastante marcado. Otra cosa es que en primera le vaya a dar, pero creo que sí es cierta, sobre todo con algún fichaje que pueda llegar y un poquito quizás alguien más encargado de meter goles, creo que puede ser un equipo que se mantenga con relativa, entre comillas, facilidad. Pero bueno, esas son mis apuestas. ¿Decepción? ¿Así rápido, Javi? Decepción. Voy a ir a lo fácil. Voy a ir a lo fácil. Ojo, El Atlético de Madrid. puede ser. Yo voy a decir el Real Betis. Ahí lo dejo, Mm. ¿eh? Ojito, ¿eh? Cuidado con el Betis. Te voy a dar un datín. Te voy a dar un Sí. datín. La temporada pasada Isco se perdió la primera vuelta entera. No me acordaba. Madre mía. En esta, hombre, teoría volvería en noviembre, Esperemos pero ahí lo que dejo como vuelva. dato. Esperemos que vuelva lo antes posible. Desde aquí, mucho ánimo. Vamos a irnos al siguiente bloque porque vamos a hablar del mercado de fichajes. Y todavía queda para que termine el mercado de fichajes. Estamos a principios a mediados ya casi de agosto, así que, bueno, pues todavía tenemos o tienen tiempo los equipos para ir terminando de cuadrar sus plantillas, Javi. Y hay diferentes movimientos que me resultan o que pueden ser bastante interesantes. El último nombre, el protagonista del día, parece que es Axel Witsel, el jugador del Atlético de Madrid, que va a poner rumbo al Girona. A reforzar el equipo de Mitchell. Yo creo que el Girona al final
quitando, es verdad que ha tenido algún mercado malo, pero siempre termina fichando bastante bien y los últimos movimientos parece que van a conformar una plantilla, no sé si tanto como de enjundia, pero interesante por lo menos, Javi. Bueno, yo creo que la llegada de Bitzel es un poco más por Oriol Romeu, ¿no? Que fue un jugador de plantilla la temporada anterior, porque Bitzel te puede jugar en el centro del campo y también en esa posición de líbero. Cuando le dé por poner 5 defensas, ahí Bitzel a mí sí me gusta, fomenta mucho esa salida de balón, puede permitir que los laterales se alarguen. Pero bueno, hay que ver, porque de momento en esta pretemporada, de hecho, Michel no está trabajando específicamente con ese sistema, sino que estamos viendo más bien una defensa de cuatro. Aún así, no es tanto Bitzel, sino el resto de jugadores que quedan por llegar. Yo creo que el Girona cerrará bien el mercado a finales de agosto, principios de septiembre, sobre todo también por la ayuda del Manchester City, ¿no? Se está hablando ya mucho de Vitor Reis, que es un central que fichó el City, que allí no ha tenido demasiadas oportunidades, que va a llegar aquí a Girona como en formato de cesión. Y luego tendremos también os está hablando mucho de Claudio Echeverri, ¿no? Que es el gran anhelo del Girona, un jugador, el Diablito Echeverri, con apenas 18 años, uno de los talentos de River, de hecho es el talento que explota antes de Franco Mastantuono. Rápidamente River se hace con su servicio, le ha costado un poquito sumar minutos esta temporada, también porque tenía el tema de la mayoría de edad. Y ya le vimos la temporada pasada, a partir de, me parece que fue a partir de enero, febrero, así, participar con el City en partidos de menor relevancia. Y ese sí podría ser quizás una llegada mucho más interesante. Aún así, yo creo que el Girona, independientemente de la llegada de jugadores de plantilla tipo Bitzel, nos tiene que tener preparado algo más, ¿no? Porque al final, sobre todo en el puesto de 9, tirar la temporada entera con un Estuani, Abel Ruiz, que, bueno, Estuani sí que da garantías, pero Abel Ruiz no tantas. Más centro del campo, más salida de Miguel Gutiérrez, ese lateral izquierdo necesitan reforzarlo. Es un equipo todavía que necesita trabajo. Pero bueno, todos los nombres que suenan alrededor parecen ilusionantes. Donde están trabajando también, Javi, es en Valencia, donde Dan Yuma va a reforzar la delantera del conjunto Che. Un equipo que, si bien ya sabemos todos los problemas que tiene en cuanto a la hora de salir al mercado, bueno, pues mercado de supervivencia, ¿no? Intentando pescar de donde no hay un Dan Yuma que, bueno, ha tenido un nivel por momentos espectacular. Incluso yo recuerdo que alguna vez dije, lo comparé con Batista en algún momento de su pasado en el Villarreal. Pero jugador muy venido a menos, que ya en el Girona el año pasado también dejó bastante sabor amargo. Ahora el Valencia intentará recuperarlo. Cuidado porque el Valencia tiene ya experiencia recuperando casos perdidos. Sin ir más lejos, a mí la segunda vuelta que hace Sadik no me parece mala del todo. Tiene momentos bastante positivos en el Valencia. Creo que el fichaje de Danjuma es interesante, parte como suplente también diría, porque Hugo Duro tiene afianzada esa posición de 9 y en el flanco izquierdo está el que para mí es uno de los jugadores más diferenciales de este equipo, que es Diego López, más por no hablar de Raba, ¿no? Esa media punta. Danjuma viene de momento con esa sabiduría, ¿no? De saberse un jugador suplente. Dicho lo cual, la temporada pasada en el Girona tuvo momentos, tuvo ratos. Es más, él inicia la temporada en el Villarreal con 2 goles en las 2 primeras jornadas. Tuvo un buen arranque de temporada. Marcelino no lo quería en plantilla porque Danjuma se ve que es un jugador un tanto díscolo, un jugador un poco especial, por decirlo de una manera positiva, y le buscaron esa salida al Girona. El Girona ha tenido partidos. Yo recuerdo, por ejemplo, un último partido contra el Real Madrid, que jugó prácticamente solo en punta, como isla, como jugador para terminar jugadas, con libertad para hacer un poco lo que él decidiera. Y, por ejemplo, cuajó un buen partido. Parece como decimos, una opción bastante remota el hecho de que Danjuma pueda encontrar su mejor juego. Recordemos el fichaje más caro de la historia del Villarreal, mm, que no es poca cosa. Y yo creo que no pierde nada el Valencia. Al final tienen claras sus posiciones y es un jugador que viene a sumar y a meter esfuerzo. Además, Corberán es muy exigente con los jugadores, cuando tiene muy claro cuál es la filosofía dentro del vestuario, que luego se aplica también en el campo. Y creo que Dan Yuma, pues, de hecho, la temporada pasada en el Girona no tuvo ningún episodio que tengamos que reseñar, ¿no? Todo se traduce un poco más a su época en el Villarreal, donde, como decimos, sí que es verdad que tuvo una actitud un poco más díscola.
yo pienso que no perdemos nada. Y luego por el resto, buen mercado del Valencia, el fichaje de Raba, que parece que no se le dio excesiva importancia, me parece un fichajazo, y el de Julen Aguirrezabala también. Luego también ha llegado Santa María y se están moviendo también en otras posiciones. A mí me parece que el Valencia no está haciendo mal mercado, ¿eh? Y también creo que tenemos todavía tiempo y margen para ver para ver un Valencia reforzarse mejor, con una plantilla mejor. Y sobre todo yo creo que el fichaje llegó la temporada pasada y está en el banquillo. Corberán cambió la cara completa a este equipo. Si se ha quedado Javi Guerra, vemos la mejor versión de Pepe Lu y los jugadores de arriba rinden como la temporada pasada, el Valencia tiene que tener una situación tranquila y puede ser otro de esos clubes que luchen por estar por encima del 10.º puesto. Sí. En cuanto al Valencia también, parece que la salida de Fran Pérez al Rayo Vallecano podría concretarse también en los próximos días. Me parece un movimiento interesante. Fran Pérez, que también un jugador muy joven que ha tenido bastante buenos partidos. Es verdad que quizás no la regularidad de otros jugadores como Diego López, pero futbolista también con cierta proyección. Y hay que decir, en el Atlético de Madrid, bueno, que bueno, Raspadori. Te leí un tuit acerca de Sí. Raspadori. Javi, cuéntame cosas. No, la verdad que es me sorprende mucho su fichaje, ¿no? Porque no termino de ver exactamente la necesidad del Atlético por hacerse con Giacomo Raspadori, que sí que es verdad que es un tipo muy polivalente, que lo podemos ver en diferentes zonas, pero son todas zonas de ataque. Vamos, básicamente podríamos definirlo como una especie de media punta, segundo punta, también puede jugar de falso 9, también puede jugar a un costado, especialmente en el izquierdo. Digamos que es una navaja suiza ofensiva. Pero claro, en el Atlético de Madrid partimos de una situación en que nos encontramos, y es que ya tenemos dudas de la titularidad de Alex Sorloz, que para mí pues es un jugador muy a tener en cuenta en este Atlético de Madrid, que la temporada pasada pues derribó de nuevo la puerta goleadora y lo hizo en la mayoría de ocasiones como suplente. Entonces, sabiendo que existe la posibilidad de ver un Thiago Almada, Julián Álvarez, Baena arriba, me parece un ataque muy interesante, y teniendo de plan B a Alex Sorloz, la pregunta es ¿cuál es el objetivo para con Raspadori? Un jugador que tampoco olvidemos, ¿no? Nunca ha superado en Serie A la cifra de 10 goles anotados, que fue su mejor temporada en el Sassuolo. Luego, pues lleva 3 temporadas en el Nápoles, donde no ha sido un jugador precisamente indiscutible. De hecho, la temporada pasada acabó con solo 1.000 minutos de juego, 6 goles anotados. Son unas cifras bastante pobres para un jugador que no fue titular en el equipo campeón de la Serie A. Entonces me cuesta un poquito entender el fichaje de Raspadori, porque precisamente este tipo de fichajes son los que creo que no necesita el Atleti. Yo creo que el Atlético de Madrid necesita fichajes como el de Cardoso, como el de Baena, como el de Julián, como el de Sorloz, que son jugadores que claramente Janko también, son jugadores que vienen, o Lenormand, que son jugadores que vienen y vienen para ser titulares, porque seguramente dentro de las posibilidades de mercado que tiene el Atlético son los mejores en su puesto. Y yo de Raspadori tengo muchas dudas. Sí, no parece la mejor opción. Otros movimientos. Tenemos en el Sevilla, lo comentaba antes Javi, la posibilidad de que salgan tanto Badé como Luque Bacchio, y pendientes un poco de la situación de Juanlu. Yo lo de Juanlu no lo entiendo. A ver, a mí me gusta Juanlu, pero no sé cuánto quiere el Sevilla sacar por Juanlu. O sea, ¿hasta cuánto puede tirar la cuerda el Sevilla? Porque el Sevilla tiene que vender, quiero decir, o sea, eso no hay, son matemáticas puras. Tiene que vender o a Badé y Luque Bacchio, o Badé y Juanlu, algo tiene que hacer. Badé parece que tiene todas las papeletas de irse sí o Sí. sí. Luque Bacchio parece que es el por el que están apretando más para que se quede, pero por Claro. Juanlu están forzando un poquito para mí de más de la cuenta, porque ya el Nápoles está mirando a otro lateral, como puede ser Arnau Martínez en el Girona. Sí, lo que pasa es que se metió también por medio el Wolverhampton, y entonces pues por ahí yo creo que el Sevilla encontró la forma de hacer ver que Juanlu tenía mayor valor de mercado. El problema que tenemos con el Sevilla es que tampoco tiene una gran posición negociadora, por lo que tú dices, porque necesita vender, y luego por otra, vamos a ser sinceros, a mí Juanlu me parece, yo no he entendido nunca que el Sevilla no haya apostado claramente por Juanlu. Juanlu la temporada pasada no fue un titular indiscutible en el Sevilla. Para mí es de los laterales derechos con mayor proyección que tenemos en el fútbol español, pero en el Sevilla el titular en el lateral derecho fue Carmona. Juanlu lo vimos de media punta, lo vimos de extremo derecho, lo vimos también de lateral derecho, lo vimos también,
bueno, jugando Carmona de lateral izquierdo y Juanlu de lateral derecho. O sea, fue un poco un jugador utilizado, muy útil, con muchos partidos, pero nunca se ha confiado al 100% en el canterano, ¿no? Y al final, pues es que el mercado es el que manda, ¿no? No creo que Juanlu tenga un valor mucho más alto porque incluso el Nápoles pues tendrá el precio de referencia de Miguel Gutiérrez, que sí que ha demostrado mayores cosas de momento y entiendo que por ahí dan un poco los precios, ¿no? Em, la pregunta es, sobre todo, que es lo que yo le preguntaba hace poco a nuestro compañero Juanma, que es del Sevilla, y me dice, básicamente la plantilla entera está en venta. O sea, están en venta todos. O sea, no hay un jugador que... No, todos están en venta. Las ofertas que lleguen, pues el Sevilla tiene que cuadrar y luego ver cómo se refuerza. Además hay que sumarle que ha habido lesiones en ciertos jugadores, especialmente Vargas, especialmente Yuke, ¿no? Que eran jugadores que también podían tener alguna posibilidad de salida. Joan Jordan, por ejemplo, está lesionado hasta octubre. No digo que Joan Jordan te solucione ni mucho menos la papeleta, pero al menos si lo vendías, pues liberabas algo de espacio salarial. Y a todo esto, pues se han reforzado con Suazo, jugador para mí interesante, la verdad. Jugador bastante confiable en ese lateral izquierdo. Además viene a coste cero, es un fichaje interesante y por donde tiene que ir el Sevilla. Estamos también, bueno, pues bueno, la llegada también de Alfon a coste cero, la recuperación casi lo podríamos señalar como nuevo fichaje de Acor Adams, ¿no? Que la temporada pasada no pudo aportar y en esta le hemos visto incluso un rol goleador en esta pretemporada. Y luego la posible llegada de, bueno, posible no, Odiseas, el que fuera portero del Benfica ahora en el Newcastle, pues está ya en Sevilla para pasar reconocimiento médico y entiendo que va a ser el portero titular la temporada que viene, o esta temporada, por delante de Nilan, con lo cual tampoco podemos descartar algún movimiento en portería, especialmente con el noruego. Veremos, ¿no? Cómo termina la cosa en Sevilla, porque además está pendiente del tema de las inscripciones, ¿no? Que bueno, esto Claro, es que también. necesita esas ventas para poder inscribir a los nuevos. Si Claro. no, los nuevos no pueden inscribirse. Tendría que salir con un 11 de jugadores ya inscritos en la pasada Sí. temporada. Tiene mala pinta ese encaje de bolillos. Y hombre, yo lo que sobre todo espero, por si nos está escuchando algún sevillista, es que no les vendan a Luque Bacchio. Sería, que sería un trauma, Sería- porque hombre, precisamente, ¿no? Hacía una reflexión, ¿no? Mientras comentabas que te decía Juanma, no, es que están todos en venta, ¿no? Pues es un discurso totalmente eh, contrario al del Sevilla de hace 10 años, donde si alguien quería llevarse un jugador del Sevilla tenía que pagar la cláusula, ¿no? Donde estaba Del Nido ahí diciendo, aquí no se va ni Dios, el que quiera irse que pague la cláusula y ya está, ¿no? Y fíjate ahora como claro. las vueltas que da el fútbol. Obviamente no es la misma posición, ¿no? Ni los mismos jugadores, ni nada es igual, ¿no? Es las vueltas que da la vida. Javi, Ceballos, para terminar esta sección Qué de, buena de esa. fichajes, parece Mm. que, bueno, con la lesión de Isco, aquí otra vez, pues le mandamos ánimos. El Betis podría hacer algún movimiento. Se hablando de Ceballos ya durante casi todo el verano. No sé, Xabi Alonso no parece que vaya a contar con él. ¿Y cómo crees que pueda acabar este culebrón, entre comillas? El problema de Ceballos es su sueldo, ¿no? Que creo que al final, bueno, tanto su sueldo como la posible exigencia del Real Madrid. Bueno, es que en tema de exigencia de traspaso tampoco creo que fuera un problema, porque el Betis eh, es un equipo que puede ir al mercado, ¿no? Lo que pasa es que el Betis tiene la promesa de Anthony. Anthony quiere salir, quiere ir al Betis. Lo que pasa es que encontramos exactamente el mismo problema que con Ceballos. Por un lado, tenemos el salario de Anthony, en este caso el salario de Ceballos, y luego también lo que pide el United y lo que podría pedir el Real Madrid. Parece que ahí un poco lo que tenemos que ver es si Ceballos se declara en rebeldía, que sería algo, no declararse en rebeldía, creo, pero sí que parece que de momento el jugador va mandando señales. Por ejemplo, en Instagram puede salir con una camiseta del Betis. No sé si puso algo como de esperando o tal. O sea que el jugador está loco por la música. Es lógico, no va a jugar en el Real Madrid. Va a ser un jugador más de plantilla y parece que por lo que vimos en el Mundial de Clubes y lo que estamos viendo en esta primera semana de pretemporada, pues Xabi Alonso no va a contar especialmente con el Utrerano. Y luego la otra es que Ceballos, pues el otro día fue uno de los jugadores, bueno, el único jugador que llegó tarde, ¿no? A la primera sesión
de Xabi Alonso, lo que entiendo que tampoco habla en exceso del compromiso actual de Ceballos. Puede ser también un error humano, no hay por qué relacionarlo con una posible salida, pero a mí sí que es verdad que me da la sensación de que puede ser indicativo que el jugador está en otras cosas. Además, para el Real Madrid, en caso de salir Ceballos en ciertos términos, no sería mala, porque le permitiría poder acudir al mercado en una posición donde creo que lo necesita. Lo que pasa es que también hay que decir una cosa, el mercado en esa posición que se le ofrece al Real Madrid no es precisamente interesante. Si hay algún jugador que pueda merecer la pena para el Real Madrid en esa posición, pues seguramente hablaríamos de Vitinha, que tiene un precio inaccesible y sobre todo está en un proyecto campeón actual con el que además el Real Madrid no mantiene buenas relaciones, con lo cual ya no es solo la salida de Ceballos, sino es qué supondría para el Real Madrid. Es un jugador canterano ahora que está sonando muy bien, pero tiene apenas, creo que son 18 años, que es Thiago Pitarch, que ya está jugando, entrenando con el primer equipo y el otro día juega en el amistoso contra el Leganés e incluso marcó gol. Pero claro, entiendo que por ahí la experiencia de Ceballos es mayor. Yo creo que el Madrid no pondría ningún problema si Ceballos decide quedarse, pero entiendo que Ceballos no esté cómodo con el rol que parece que le va a dar Xabi Alonso y la posibilidad de ir a un Betis que tiene pintaza, pues entiendo que es lo que le apetece o lo que le pide el cuerpo ahora a Dani Ceballos. A partir de ahí, arreglar tanto un posible precio de traspaso como un posible salario acorde. Yo entiendo que el jugador pondría facilidades para adaptar su salario a lo que necesita el Betis. Sí, eh, yo no entendí nunca por qué Ceballos, cuando terminó el contrato, renovó con el Real Madrid y no fue al Betis. Pero bueno, eso ya decisiones personales y ahí hay que dar hasta. Pues en sí podrá tener la oportunidad de jugar en el Betis la próxima, bueno, esta misma temporada, ¿no? Nos vamos a ir al último bloque, que en este caso ya sabéis que nos gusta dedicarlo al fantasy y va a ser Sorar. Y Javi, el último bloque para que la gente que nos escucha con regularidad lo sepa, lo vamos a dedicar no solamente a Solar esta temporada, sino también a el fantasy en general. Es decir, si en algún momento queremos traer un dato fantasy, un ranking, un apartado de chollos fantasy, no va a ser exclusivo de Solar, sino que este año va a ser más general, ¿no? Sí, señor, o incluso el once ideal, que veamos un poco cuál ha sido el mejor once de la jornada y que a partir de ahí pues vayamos desarrollando un poco también. Al final nuestro objetivo siempre es hablar de la liga y por ejemplo en el proyecto Jornada Perfecta lo hacemos con la excusa del fantasy. En el de Jueguen abrimos un poco más ese abanico, pero siempre dejamos esa pequeña sección reservada para hacerlo. Lo hemos hecho estas dos últimas temporadas a través de Sorar y en este caso pues vamos a ser un poco más abiertos, por así decirlo. Dicho lo cual, empezamos con Sorar. Empezamos Lo con mismo que Solar. hicimos la temporada pasada. Parece que estamos renegando de Solar. No, 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 vamos a empezar con Eso Solar. es, No, 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 ni no te mucho menos. preocupes. Porque además, Javi, lo que me traes, obviamente, pues a las puertas de la competición son las nuevas cartas. Eso es, Sorar acaba de lanzar hace nada, que fue hace apenas 5 días, 4 o 5 días, las cartas de la nueva temporada de la liga. El Early Access, el acceso anticipado, es la compra para que podamos llegar a esa primera jornada 15, a esa primera jornada 1 de liga que se celebra o que empieza el 15 de agosto. Para ello, ¿cómo asesorar? Pues igual que hizo la temporada pasada, que es que nos enseña las cartas pero solo en tipo cromo con el escudito y el nombre. Todavía no tenemos revelada la identidad visual de los jugadores. Pero nos da un poco igual, porque esa carta con ese nombre, por ejemplo, la que vemos en pantalla ahora, ¿no? Con Juan Foyt, Brahim Díaz, Sergi Darder, etcétera, pues están disponibles para su compra y adquisición y para que empecemos a montar nuestra galería. Solar, como hace siempre, ha hecho un lanzamiento potente de cartas, con una oferta que hemos tenido este fin de semana, donde además de comprar esa carta, pues podíamos obtener una segunda o en su defecto esencias. Yo, por ejemplo, de las que compré, solo me tocaron esencias, que son cosas que suceden. Pero también en este inicio de liga, en este inicio de temporada, lo que hacen es quintuplicar los premios. Vamos a tener un nuevo formato para la liga, que es la competición en la que nosotros nos centramos. Yo he sido un jugador de Solar que he tocado multiligas
pero claramente mi enfoque ya es el de la competición que más conozco, porque además tenemos la suerte que con el permiso de la Premier es la competición que mejores premios reparte dentro de la plataforma. Eso sumado a nuestro conocimiento fantasy, pues hace que vayamos con mayores garantías tanto al mercado como al competitivo de Sorar. Siempre recomiendo a la gente también que tenga posibilidad de que quiera jugar o que le interese, pues que vaya al canal de Jornada Perfecta donde tenemos tutoriales y guías para echarles una mano. Pero por enseñarte un poco lo que he ido haciendo de momento, ahora si quieres te enseño las compras que he hecho, Antonio, tú me das tu opinión, pero un poco para que veas ese competitivo cómo funciona. Creo que está muy guay. Podemos alinear 5 cartas como siempre en Solar en el formato in-season, que es donde vamos a competir nosotros esta temporada. 4 cartas nuevas, una carta de la antigua temporada. Yo en este caso tengo mi carta de Kylian Mbappé, que es oro molido, entonces va a ser la que utilice como carta de antigua temporada y las otras 4 que he completado que ahora te enseñaré. Pero aquí lo interesante es que vamos a entrar de lleno dentro del formato de competición de Sorare que se llama Rachas, se llama Hot Sticks en inglés, aquí en castellano está traducido en español como en racha. ¿Y qué significa? Que si yo durante la primera jornada de Sorar supero los 360 puntos, algo perfectamente factible, voy a obtener directamente $25, que va a ser el premio. ¿Qué Vale. sucede? Una vez consiga esos $25, que desbloquearé la primera jornada e iré a por el siguiente reto, en el cual puedo conseguir 50. Así hasta llegar al último reto, donde si cumplo esas 5 jornadas, puedo lograr $5.000. $5.000, bueno, estamos hablando de una buena pasta, ¿no? Tendréis que conseguir en 5 jornadas consecutivas más de 225 puntos, ¿no? Exacto, solo tienes un intento. Vale. Ah, en toda la temporada. En el multiplicado por 5 sí. Vale. En Y el multiplicado por 5 sí, porque es la oferta de lanzamiento. Ten en cuenta que luego estos precios bajan y podrás volver a intentarlo, pero ya serán precios más normales con $5, $10, 50, 200 y un premio final de $1.000. bueno, tampoco está mal. No está mal tampoco, no está mal tampoco, no nos quejamos. No Luego, está aparte mal. de lo que es la clasificación propia, etcétera, ¿vale? Que donde si quedas primero, pues de tu división, pues te llevarás tu premio y tal. Por Vale. ejemplo, el primero de esta primera semana, el que quede primero se lleva $2.000. No está nada mal tampoco. La verdad es que Y luego, son por ejemplo, premios. los que queden por encima del 250 se llevan $10. O sea que los lanzamientos de Solar. Es verdad que Solar en competiciones como la Liga, la Premier, siempre mantiene muy bien los premios durante toda la temporada. Pero claro, para este primer lanzamiento, de hecho, yo siempre soy muy, no reticente, pero me pienso mucho si comprar o no comprar y tal. Y para esta he montado mi galería. De hecho, he montado mi primer equipo. No sé qué Eso te te iba a parece. Te lo decir. enseño un poco en pantalla Enséñamelo, enséñamelo, enséñamelo. así que se vea. Creo que si te lo pongo así en grande se ve mejor. Y me Ahora vas se ve diciendo qué mejor, te sí. parece. Vale, pues Eh, me va. vale, a ver, tenemos a Óscar Mingueza, el portero es Junior, Luis Junior, Óscar Mingueza, Exacto. Federico Valverde, arriba no Alex Berenguer y Kylian Mbappé, pues no está nada mal. Valverde fijo, Mingueza ya sabemos que además puede conseguir decisivas con cierta facilidad y Berenguer que además parece que va a jugar en punta de lanza, ¿no, Javi? Con la lesión de Sancet. Eso es. Ha empezado a. De hecho, estaba el otro día probando de media punta con Unai Gómez, media punta, Berenguer delantero. Hay que decir que se ha lesionado Unai Gómez, pero bueno, Berenguer en cualquier caso va a ser también muy titular sin Sancet, responsable de balón parado, o sea que era una buena oportunidad. Mingueza, jugador que siempre funciona bien. Luis Junior, uno de los porteros más interesantes para mí dentro del Sorar. Mi jugador favorito, que es Fede Valverde y Kylian Mbappé, que ya lo tenía. Eso sí, la suma total de las cartas, que estos son cositas, que Sorar este año va a trabajar mucho con la experiencia y los porcentajes, ¿vale? Al final son cosas que son añadidos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, mi equipo supera los 260 puntos, con lo cual pierdo un 4% extra en cada carta de puntuación. Pero bueno, son cosas Vale. que son riesgos que uno está dispuesto a asumir y al final, cuando quieran meter a Mbappé, quieran meter a Pedri, quieran meter a Lamine, quieran meter a Rafinha, quieran meter a este tipo de jugadores, es completamente imposible cuadrar 260 puntos. Entonces, al final, ese 4% tiene que estar. Yo lo he intentado, ¿eh? De hecho, tengo un equipo ahí, ahora te enseñaré otras cartas que he comprado y en ese sí voy a intentarlo. Pero vamos, que prefiero jugar con Con jugadores fijos Mbappé, ¿no? Sí. y perder ese 4%. También hay un 2% por multiclub,
significa que como solo pongo 2 jugadores del Madrid, en este caso del Madrid, pues del Barça o del Sevilla, el que sea, pues si no paso de los 2 jugadores, me dan un 2% extra en cada carta. Ah, Así vale. que ese sí que lo aprovecho. Ese sí que lo he aprovechado. Eso es una regla anti-stack, para que la gente no meta 5 jugadores del Barça, 5 del Madrid. Si claro, ese día ganan 6-0, pues Se revienta la acabó, ¿no? jornada. Claro. Pero bueno, que igualmente la gente que siga esta estrategia, pues simplemente pues pierde un 2%, pero da igual, porque en un momento dado les puede dar de sobra para ganar. Y esta es de momento los fichajes que he ido haciendo. He comprado a John Martín de la Real, Mingueza, que lo veía, Víctor Muñoz, también joven sub-23 de Osasuna, John Gorrochategui, Diego Conde, para tener siempre al portero suplente del titular, Fede, Alex Berenguer, y también he comprado Odiseas, del que te hablaba antes. Odiseas, el nuevo portero Sí. del Sevilla. Pues no sé, ¿me ibas a enseñar otro roster? No, pero me ibas a enseñar los fichajes, los que tenías en el banquillo, ¿no? De momento me queda, no sé si un delanterito, un centrocampista para completar el roster que podríamos llamarle el roster perrunfla. Estoy viendo cartas, estoy viendo jugadores y el otro día de hecho me preguntaban por Discord, oye Javi, tal, para fichar, tal. Y creo que voy a hacer un vídeo en Jornada Perfecta esta semana haciendo un pequeño scouting porque veo precios que están bastante guays. O sea, realmente por 50 euretes te puedes montar un equipo para aprovecharlo en Sorar bien de precio y como te digo, esos 25 dólares pueden ser bastante accesibles. Te compras un portero de la temporada pasada, una carta de portero de la temporada pasada y te compras 4 jugadores del estilo que estoy diciendo yo y ya te digo, igual ni 50, igual por 40 es posible. Y además, como Sorar a un nuevo usuario está bonificando con el 50%, significa que si tú te compras no sé, a Puado por 20 euros, pues solo pagas 10. Bueno, pues Entonces, mal. está muy bien. Pues Yo, nada, sí, yo dime. no, yo tengo que pagar los 20. Nosotros los que Tú ya sueltas billetes, ¿no? estamos aquí dentro tenemos que pagar los 20. Genial, pues nada chicos, hasta aquí ha llegado el primer episodio de A Liga con Jueguin de esta temporada. Espero que os haya gustado y dejarse un like ahí, que lo notemos, que nos arropéis en este regreso a la Liga con Jueguin. Javi, ha sido un placer. Vamos hablando, vamos viéndonos en estas próximas semanas. Un abrazo. Abrazo fuerte, Antonio. Un A ti y a abrazo. nuestros oyentes. Chao, chao. Chao, 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 chao.